¿cómo llamas a tus fans? Nada, Psicoloquis. de ya nada. Me gustaría pensar un nombre, pero... Psicoloquis. Yo soy Jarana y esto es Psicóloga. Bueno, pues hoy os traigo a un invitado. Yo me llamo Alberto y he estudiado psicología también, he hecho estudios de posgrado, de psicoterapia y actualmente estoy formándome para ser psicoterapeuta. Sé que muchas veces me habéis pedido que hable sobre temas de psicoanálisis y cosas así de las que yo pues no tengo mucha información, entonces tampoco quiero meterme en eso, si algo que no sé. Y bueno, él hoy nos viene a hablar del inconsciente, que es algo muy interesante y creo que bastante desconocido para la mayoría de las personas. Para todos, en realidad. Bueno, como su propio nombre indica. Empezamos por el principio, que es lo que supongo que todos estáis preguntando. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, pues el inconsciente es una hipótesis que surgió en el siglo XX y que dio comienzo a la disciplina del psicoanálisis. Todos conocemos la típica metáfora del iceberg, en donde está el piquito de arriba, que es nuestra conciencia, y todo lo de abajo, que es de alguna manera lo que no conocemos de nosotros mismos. Y es que de hecho el inconsciente es aquella parte de nuestra psique que produce efectos sin que nosotros tengamos conocimiento de que están sucediendo. Por ejemplo, a ti te pueden decir algo y sin saber por qué te puede despertar una angustia. Han tocado una teclita que tienes dentro, por así decirlo, de algo que no te hace mucha gracia de ti mismo o que te cuesta aceptar, que te cuesta admitir, y pues al ser un contenido que no emerge a la conciencia, pues aparece en el cuerpo en forma de angustia, de ansiedad, de miedo, de sudores. Cuéntanos un poco más, que infórmanos, queremos saber. El inconsciente, aunque todo el mundo lo relaciona con Freud, ya desde antes habían filósofos que hablaban del inconsciente. Por ejemplo, Kant o Spinoza hablaban de ello, sin embargo, fue Freud el primero que de alguna manera relacionó lo inconsciente con la salud mental. Para hablar del inconsciente nos podemos remontar a finales del siglo XIX, cuando se empezó a poner muy de moda el uso de la hipnosis. Que la hipnosis es, a través de la sugestión y la relajación, conseguir que una persona entre en un estado inconsciente, en donde... Por lo tanto, la hipnosis existe. La hipnosis existe. De hecho, la hipnosis es como la primera técnica terapéutica en psicoterapia que ha existido, ¿no? En su momento fue como algo importante. Por ejemplo, habían pacientes que a lo mejor tenían un brazo paralizado por algo psicosomático. El brazo lo tenían bien, hacían estudios y tal, como fisiológicos, y todo estaba bien. Sin embargo, no podía mover el brazo. Pero en hipnosis se le podía pedir a esa persona que moviera el brazo. Eso daba pie a pensar que en nuestra psique hay algo relacionado con el yo que es capaz de provocar síntomas. Y a partir de ahí, pues Freud era un discípulo de Charcot y empezó a pensar sobre este tema. Se dio cuenta de que tenemos mecanismos sensores. ¿Y qué son mecanismos sensoriales? Un mecanismo sensor o un mecanismo de defensa es la manera que tenemos de alejar de nuestra consciencia todo aquello que no encaja con la manera en que creemos que somos. ¿Qué pasa? Que él no era para nada buen hipnotista. Sin embargo, se dio cuenta de que a través de la sugestión se podía de alguna manera promover a la persona a que remitieran síntomas o incluso a que accediera a recuerdos y emociones a los que antes era incapaz. Él en sus terapias, al principio hacía hipnosis, pero se le daba bastante mal, y además se daba cuenta de que la hipnosis era como una trampa, porque la persona no está accediendo por sí misma a sus emociones, sino que es gracias a la hipnosis. Entonces él lo que quería era ser capaz de acceder a esos recuerdos, a esos sentimientos reprimidos a través de la palabra. Quería de alguna manera crear una catarsis. Igual os ha pasado que a lo mejor de repente un día lloráis frente a alguien o os enfadáis, algo que llevabais guardando mucho tiempo. Sí, cuando explotas, ¿no? Claro. Cuando sacas todo. Y después de eso uno se siente como... Sí, en plan... Es como una liberación de, joder, he podido liberar esto, he podido confesar esto, he podido... A partir de ahí Freud, de alguna manera, da comienzo a la psicoterapia moderna, que es una persona que quiere ser ayudada, una persona que quiere ayudar y que a través de la palabra y de su relación son capaces de que la persona que quiere ser ayudada pues mejore y de alguna manera pues pueda avanzar en su vida y solucionar sus problemas. A partir de aquí se descubre que haciendo consciente lo inconsciente, los síntomas podían remitir y los pacientes sentían liberaciones que les permitían pues desbloquear conductas. O sea, el psicoanálisis sería hacer consciente lo inconsciente. Básicamente, sí. Vale, a través de... El habla. ¿Y qué tipo de cosas se tendrían que hablar para hacer consciente el inconsciente? O sea, como cuál es el método
de qué tipo de cosas se preguntan para que sepan cómo sería la terapia. Porque muchas veces la gente se piensa que el psicólogo te dice todo lo que tiene enseguida, como que te lo adivina todo, y en realidad no. Es un proceso en el que tú eres el que desvela las cosas. Entonces te hace como preguntas el psicólogo claves en cada momento para que tú hables. No te dice lo que tienes que hacer, ni mucho menos. Un psicólogo da igual qué enfoque tenga mientras sea un buen psicólogo, sí. De alguna manera, como que no es tanto qué técnicas o modelos, sino que tú como persona pues tengas las habilidades terapéuticas necesarias para ayudar. Desde el campo del psicoanálisis hay un concepto que se llama resistencia, que de alguna manera es lo que aplacaba la hipnosis, las resistencias del yo, por así decirlo. Por ejemplo, si la persona está hablando y de repente cambia de tema totalmente, el psicoanalista puede darse cuenta de que ahí, en ese punto, parecía que iba a acceder a algo que podía ser desagradable o como que no quería saber o de lo que no quiere hablar. Y de alguna manera la función del psicoanalista en ese caso sería no guiar, pero sí de alguna manera facilitarle a esa persona que sea capaz de acceder a esos sentimientos, esos pensamientos. Claro. Y pues para eso pues puede... Pues que hay tantos modelos de psicoanálisis. De alguna manera Freud empieza una especie de ciencia del inconsciente. Al igual que hizo de alguna manera Marx con la economía o Darwin con la biología, trata de buscar cómo funciona la psique, ¿no? Y pues primero lo divide entre el yo, el preconsciente y el inconsciente. Que de alguna manera pues el yo pues es pues nosotros, en nuestro yo, por así decirlo. Claro. Vale. El preconsciente sería esas partes del inconsciente que no son accesibles, pero que no están en este momento. Por ejemplo, tú te puedes acordar de cosas tuyas de pequeña, ¿sí?, que hace un minuto eran inconscientes, vale, pero puedes acceder a ellos. Vale. Y luego estaría el inconsciente, que ya sí que no nos son accesibles, que puede ser, pues por ejemplo, un recuerdo traumático, que aunque no nos acordemos y parezca que no ha pasado, en nuestra vida cotidiana nos va a afectar, porque claro, al final el inconsciente es todo aquello que produce efectos fuera de nuestro conocimiento. Para ser entonces inconsciente tiene que provocarnos algo, tiene que estar influyendo. Claro, el inconsciente de alguna manera influye sin que nos demos cuenta. Vale, vale. Y darse cuenta cómo influye sería un poco lo que es pues el autoconocimiento, conocer tu inconsciente, saber por qué te pasan las cosas, entenderte de esa manera, es en sí liberador. Claro, iba a decirte, ¿en qué cambia que yo sea consciente de lo que me pasa? Es eso. Conocer el problema es el primer paso para empezar a cambiarlo. O sea, el inconsciente de alguna manera fomenta la repetición. Tú puedes tener una conducta que no te hace mucha gracia tenerla, pero no puedes evitar hacerlo. Claro. Y de alguna manera el hecho de que sea inconsciente hace que lo estés repitiendo todo el rato. Es como tropezar todo el tiempo con la misma piedra. Claro. Sin embargo, de repente igual un día dices... ¿Se puede decir? Sí, lo censuro, pero lo digo, sí. Y dices, recorcholis. Por ejemplo, a mí me está viniendo a la cabeza, con el tema de los celos, que es muy típico. ¿Qué tengo en mi inconsciente que me hace ser celoso en determinadas situaciones? O sea, esto es por esto, no es por esta otra cosa. Claro. Me viene de otra parte, ¿no? ¿O no? Sí, en este caso con el tema de los celos, entender por qué los tienes y reconocer que tienen que ver con tu vulnerabilidad, con tus miedos, ya no solo te van a ayudar a ti a entender un poco más por qué te pasa y a poder controlarlo mejor, sino que además va a permitir que no le eches la culpa al otro. Exacto, es decir, no pones ya el foco en el exterior, sino que es en el interior, entonces esto cambia todo. De alguna manera, conocer tu inconsciente te vuelve más responsable para contigo mismo. Y a lo mejor en vez de montarle el pollo, pues puedes ir a tu pareja y decirle, mira, me siento inseguro, porque tal... Y, sé que no es responsabilidad tuya. Claro, es una manera de abordar los celos pues sana, porque no estás echándole la culpa al otro de cómo te sientes tú, sino que estás diciendo, me siento así cuando haces esto, y ya que cada uno haga lo que quiera. Exacto. Tiempo después, Freud habló de otra forma de entender el inconsciente. No es que no valiera la anterior ya, sino que se podía de alguna manera añadir. Y hablaba de que tenemos un super yo. Es como esa vocecita interna que nos dice, haz esto, no hagas esto. Eres tal, no eres tal. Jodido super yo. No me gusta nada el super yo. Te dicen que nuestro super yo es de alguna manera padres, como nos hablaban de pequeños, lo que nos han inculcado de alguna manera. Es como la ley. El ello tiene más que ver con nuestros instintos, de alguna manera. Pues de repente estás en un lugar y te viene una sensación que a lo mejor te parece incómoda, o que te gusta, o que es asocial, porque esto hay que decirlo, en el inconsciente todos pensamos que somos fantásticos y que somos la leche, pero basta con que cambie un poco el entorno y la situación para que pueda salir lo peor. Claro. Todos llevamos dentro, todos tenemos una sombra, todos tenemos
pensamientos inconscientes que no nos gustan. Desde el ello te viene una pulsión, una necesidad, un deseo que es incompatible con el super yo. Y eso genera un conflicto, porque a lo mejor tú quieres hacer algo pero piensas que está mal. Y que es malo y que es bueno. Y ahí pones el enlace al vídeo que vayas a hacer. Y ahí está el conflicto, hay una parte de ti, porque el ello es muy instintivo, tiene mucho que ver con nuestra parte animal, pero también con nuestra parte más real, de alguna manera, o sea, forma parte de nosotros. Claro, ¿y dónde está la cosa de que dices, qué hago? Lo reprimo, lo dejo salir porque es mi parte más... Es que claro, eso todo... Claro, es natural, sí. Está ahí, no, todos, de hecho es como la parte más biológica, más instintiva, más como que no se puede modificar, la tenemos siempre. Hemos hablado de que hay un super yo, un yo y un ello. Cuando el ello produce un deseo incompatible con el super yo, el yo pone en marcha mecanismos de defensa para que eso nos llegue a la consciencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una imagen de nosotros mismos, de cómo creemos que somos, y todo lo que no nos guste de nosotros lo vamos a rechazar. Pero no es que digas lo rechazo, sino que es que pasa solo, ni siquiera te das cuenta. También hay otro mecanismo de defensa que es la proyección, que la gente más o menos hace una idea, pero generalmente no se entiende muy bien qué es. Sí, lo utilizamos mucho, pero no. Y hemos pensado un ejemplo para que se entienda. Imaginaos una persona en su trabajo, en su oficina, y esta persona se cree que es muy ordenada, que es muy pulcra, que lo hace todo bien. Esta persona es incapaz de asumir que es un desastre, que lo es, pero como ella es genial y tal, pues a esta persona no le gusta esa parte de sí mismo. Ese sentimiento no puede desaparecer. La persona puede reprimir que sea un desastre y no serlo, pero el sentimiento de detestar el ser un desastre sigue ahí. Claro. Y claro, ese sentimiento tiene que salir de alguna manera, entonces se proyecta, lo acaba viendo en los demás. Vale. Entonces pues puede ser una persona que esté todo el día, es que eres un desastre, no sé qué, y de alguna manera detestando a los demás lo que en realidad detesta de sí mismo. Es que no te organizas, es que no sé qué, es que no sé cuántos, claro. Y en realidad es una forma de decírselo al mismo. Esto pasa un montonazo. Claro. Muchísimo, de hecho... Si te das cuenta con todo lo que te molesta de con eso. Todo. Prácticamente todo lo que es inconsciente es proyectado fuera. Sí. Hubo otro psicoanalista, Lacan. Él hizo un estudio del inconsciente, pero desde un punto de vista como lingüístico. Lacan decía que el inconsciente se estructura como un lenguaje. ¿Eso qué significa? Que puedes hacer un análisis sintáctico del inconsciente. Pues algo parecido. La psicoterapia consiste en que poco a poco vas encontrando el sentido tanto de tus conductas que no te gustan como de las que sí. Entonces, a través de encontrarle el sentido, a través del lenguaje, en la relación terapéutica, se logra hacer consciente aspectos inconscientes, se logra encontrar el sentido de nuestros síntomas, de nuestra forma de ser, de lo que nos molesta. Es como si de alguna manera se desbloquearan sentimientos, afectos. Entonces, a lo mejor, de repente te das cuenta de algo, por ejemplo, te das cuenta de que te portaste muy mal con una persona y eso te va a despertar la culpa, vas a sentir la culpa y a lo mejor lloras o te sientes mal y eso es un alivio porque de alguna manera era algo que estaba ahí y que estaba teniendo efectos que a lo mejor tú no te dabas cuenta. Cuando te das cuenta de que lo has hecho mal o tal, pues puedes pedir perdón y empezar a arreglar las cosas. También el encontrarle sentido y de alguna manera entender ciertas cosas de ti mismo pueden energizar bastante, en el sentido de que a lo mejor pues tú eres una persona muy parada, desmotivada, de repente pues te das cuenta de algo y a lo mejor a partir de ahí pues le encuentras un nuevo sentido a tu vida y eso pues claro, todas tus motivaciones pues pueden desarrollarse, evolucionar. Como seguramente sabréis, la comunicación entre personas es muy inconsciente de alguna manera. Puedes llegar a percibir cosas de la otra persona que no ha dicho ni que quiere decir. Y es que en la relación que se da entre dos personas no solamente hay una relación en un plano consciente de tu yo con mi yo, sino que de alguna manera a un nivel inconsciente también nos estamos mandando mensajes constantemente. Y eso pasa en los grupos, de alguna manera, en un grupo hay un inconsciente grupal. En las culturas también hay un inconsciente cultural de donde emergen un montonazo de símbolos que todos compartimos. Pues ahí tenemos la mitología, el folclore, incluso las películas. Y a esto, un psiquiatra posterior a Freud, pero que fue como compañero suyo y un poco discípulo y tal, Jung, él hablaba de que existe un inconsciente colectivo. Entonces, hay una cosa que a mí me parece bonita y curiosa, y es que en base a este inconsciente colectivo, Jung pensaba que, por ejemplo, la astrología era la proyección del inconsciente colectivo sobre las estrellas. O la alquimia era la proyección del inconsciente colectivo sobre la materia. Hay mucha controversia, en general,
en cuanto a la existencia del inconsciente. Por el tema de demostración científica. El inconsciente es algo etéreo, en el sentido de que no se puede tocar, solamente se puede descubrir a partir de sus efectos. De hecho, el inconsciente es una hipótesis. Tú no puedes crear un aparato que te diga aquí hay inconsciente y aquí no. Yo en esto ya os lo dije una vez que no estoy a favor de estas cosas porque no todo es demostración científica, ni creo que limitarse a eso es limitarse bastante, claro, y cerrarse muchas puertas. La ciencia de lo material, la ciencia empírica, la ciencia positiva no puede medir el inconsciente. Sin embargo, a través de un método hipotético deductivo sí que se pueden sacar hipótesis, leyes sobre cómo es el funcionamiento psicodinámico de alguna manera de nuestro aparato psíquico. Bueno, cada uno está en su derecho, claro, en creer lo que quiera. O sea, es también su personalidad. Hay que aprender un poco de todo. No te va a dar un complejo de Edipo por leer sobre psicoanálisis. Que de hecho, por cierto, se le mete mucha caña al psicoanálisis aludiendo al tema del complejo de Edipo. Hay que tener en cuenta que cuando Freud formuló el complejo de Edipo estamos en 1900, que era una época de represión sexual. De alguna manera la gente no podía dar rienda suelta a su sexualidad. Y eso es un conflicto, porque claro, estaba el super yo diciéndole no, el sexo es malo, el sexo es malo, y el ello que está impulsando como, oye, que eres un ser sexuado, ¿qué pasa? ¿Qué? Pues una mujer por esa época no sabía masturbarse. Pues estaba todo el tema de las histéricas. O sea, sí, es verdad, me encantó la película de Histeria, el ginecólogo las masturba. Es increíble eso, De hecho, el Satisfyer existe para curar algunos síntomas que tenían que ver con represión sexual. Que flipas, ¿sabes? Hoy en día, en psicoanálisis, generalmente, por lo menos desde un enfoque más moderno, tiene más que ver con el narcisismo. O sea, si por entonces había un complejo de Edipo, hoy en día lo que tenemos prácticamente todos es un complejo de Narciso. Y tan solo hay que ver pues todo el tema de las redes sociales, de crearnos una imagen, problemas de identidad. Pues Narciso se quedó enamorado de su propia imagen en un estanque y se acabó hundiendo en el estanque y muriendo. Es porque se tira a buscarse a él, ¿no? Claro, más o menos, sí. Se enamora y pues tratando de alcanzarse por amor a sí mismo, pues se acaba hundiendo. Y hoy en día nos pasa un poco, pues en vez de vernos en un río, nos vemos en una pantalla, en un perfil de Instagram. Y hay que tener cuidado porque, claro, tú ahí estás construyendo la imagen que estás mostrando a los demás. ¿Qué peligro hay en eso, en acabar confundiendo la imagen que tú muestras con lo que tú eres? Nos la estamos jugando. ¿Cómo descubrir nuestro inconsciente? Descubrir el inconsciente es un trabajo de toda la vida. Nunca vas a llegar a conocer todo tu inconsciente. Cuanto más te descubras, más te vas a dar cuenta de que no sabes. Muy fastidioso porque dentro de nosotros hay partes que no queremos ver. Aceptarlas, vivir con ellas, nos va a hacer vivir pues más tranquilos, con menos angustia, más adaptados y más en contacto con lo que somos. Después de ver este vídeo me imagino que estáis pensando, pero ¿y cómo puedo descubrir mi inconsciente? La forma más fácil es ir a terapia y decir, mira, quiero conocerme mejor para sentirme mejor. Y ya está. Pero tú en tu casa puedes hacer algunas cosas. De primeras hay que saber que no sabes. Tienes que primero admitir que hay partes de ti que no conoces. Y es difícil reconocer que uno no sabe, por el orgullo y el tal, pero hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos. Una forma de empezar a conocer tu inconsciente es empezar a prestarle atención. Y para eso, pues, todos nuestros sueños, nuestras fantasías, cuando empiezas a darle vueltas a la cabeza, obsesiones, lapsus, todas esas cosas, de alguna manera, les puedes encontrar un sentido. ¿Por qué he dicho esto? ¿Por qué me he equivocado justo en esta palabra y he dicho lo contrario de lo que quería decir y he quedado todo mal? Sí. Y ahí pues es una oportunidad de decir, ¿por qué me he equivocado? ¿Para qué? Y hay que tener en cuenta que estás tratando de hurgar al inconsciente, es decir, que lo que haya no te va a gustar, o te va a costar aceptarlo. El sentido no lo puede dar una persona externa a ti. No es lo importante lo que dices, sino qué sentido tiene para ti. Otra forma de facilitar el descubrirnos a nosotros mismos tiene que ver con trabajar la atención. Y, por ejemplo, hacer ejercicios de meditación, de yoga y estas cosas nos va a facilitar bastante entrar en contacto con nosotros mismos y ser capaces de reconocer cuando alguien dice algo, cómo nos hemos sentido. Y, para terminar, ha propuesto él un ejercicio para entrar en el inconsciente, para llegar más a él, que es pensar en alguien que te caiga mal, muy mal, fatal, que dice, esta persona es que la odio. Una vez has en plan pensado en la persona que te cae tan mal, tienes que hacer un ejercicio de pensar, ¿por qué me cae mal? ¿Qué tiene esa persona que hace que a mí me hierva la sangre, me enfade o la deteste?
Y una vez lo tengas escrito y lo hayas puesto... Tienes la descripción de tu propia persona. Una vez ya tienes, de alguna manera, definido qué es lo que te gusta tan poco de la otra persona y que te afecta tanto, es el momento de tratar de buscar dentro de ti cuándo te has comportado de esa manera, cuándo has sido así, con quiénes a lo mejor eres así. Y es un ejercicio que no te va a gustar, porque al final lo que estás haciendo es tratar de entrar en contacto con tu sombra, con ¿no? esa parte, con tu sombra, con esa parte de ti que no te gusta, que rechazas, y que ese rechazo tiene que salir, pues, saliendo a otra persona. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, hacedmelo saber con un gran like. Es que va a aparecer por ahí. Vale. Los que no estáis suscritos al canal, Dios sabe por qué. Ni no lo quiero saber, o sea, espero que formará parte de vuestro inconsciente, pero no es normal. Suscribiros por aquí abajo. Se han llegado hasta el final del vídeo ya que están... Todo lo que queráis saber, dejadlo por aquí abajo, cualquier cosa que queráis decir, comentar, etcétera. Sabéis que los comentarios siempre es lo mejor porque es lo más personal y al final el mejor feedback. Y no me metáis mucha tralla. ¿Quieres decir algo, Alberto? Muchas gracias por ver el vídeo, os animo a que estudiéis y os informéis mucho por vuestra cuenta y que seáis felices. Pues nada, eso, que bueno, yo creo que ha sido muy interesante y le doy desde aquí las gracias, la verdad, porque creo que es un tema que en la vida hubiese podido hablar yo de él. Y también te doy muchas las gracias porque yo nunca he hablado a cámara como estoy hablando hoy. Y el superar el... Sí, me da un poco de vergüencita, pero bueno. Por quien no se ha dado cuenta. Bueno, y nada, eso, que hasta el próximo jueves.